Buenos días a todos, bienvenidos a este quinto Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Estamos aquí con dos de, bueno, el principal artífice del mismo, que es el profesor Jorge Castellanos, y la secretaria Dolores Montero. Enhorabuena por la elaboración, la preparación y ha llegado el día, ¿no?, del comienzo del mismo. Buenos días también, director del Departamento de Derecho Constitucional. Buenos días a todos, profesores, ponentes, alumnos, asistentes y algunos que luego verán esto retransmitido porque se está grabando. Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho a ser parte de esta actividad. La verdad es que este congreso se enmarca en una de esas funciones que tiene precisamente la universidad, que es la de impartir conocimientos, transmitir, enseñar, y es una de las facetas universitarias que a veces queda un poco solapada o escondida por esa otra que es la investigación, y que al final relega a un segundo plano aquello que debiera ser lo principal, que es la educación. Además, en este caso se hace con innovación, con algo nuevo, con metodologías nuevas, haciendo o subrayando aquellas técnicas, aquellos procesos, aquellas metodologías que pueden ayudar a, digamos, generar en nuestros estudiantes una mejor calidad educativa. La transmisión de conocimientos y la forma en la que se transmiten los conocimientos es fundamental. Y congresos como estos precisamente aportan mucho a eso que ya insisto, a veces queda un poco olvidado y parece como que se le da un valor menor. Estoy convencida por el elenco de ponentes que he visto, los temas que se van a tratar, entre ellos las TICs. Está claro que la innovación digital y el uso de todos esos instrumentos que nos brindan las nuevas tecnologías es algo que tiene que estar en esa docencia universitaria. La facultad ha apostado mucho por ello. Sé que en la facultad hay muchos grupos trabajando en temas de innovación y entre otras cosas se está creando también, como sabéis, un espacio en la propia facultad, el laboratorio de Legal Tech, donde también se van a llevar a cabo actividades de innovación educativa relacionadas con el uso de las tecnologías. Por lo tanto, aplaudo y aplaudimos desde el decanato este tipo de actividades. Sé que van a ser un éxito y sé que van a aportar mucho a esa línea por la que llevamos años todos apostando y en la que yo creo personalmente mucho. Enhorabuena y cedo con ello la palabra al director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración. Bueno, muchas gracias, vicedecana, y también muchas gracias al director por contar conmigo para la inauguración del Congreso. Pues yo voy a ser bastante breve, pero lo que sí que, en primer lugar, daros a todos la bienvenida. Vamos a pegarnos el tratamiento, creo que estaremos más cómodos, y ponernos a vuestra disposición. La verdad es que en el departamento estamos muy satisfechos de contar con un emprendedor nato en estas materias como es el profesor Castellanos. Ya vamos por el quinto Congreso Internacional, los 3 últimos han celebrado ya, si no recuerdo mal, el departamento. De hecho, yo mismo fui ponente en el tercer Congreso Internacional y, bueno, pues la verdad es que yo les voy a contar, es una materia en la que yo tengo cierta experiencia. Yo empecé allá por el año 2003, en el primer proyecto de innovación educativa que tuvo la Facultad de Derecho, que era con la doble titulación A de Derecho. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y bueno, yo recuerdo que en aquella época pues el tema de la innovación se veía con un cierto recelo, con una cierta desconfianza. ¿Esto qué es? ¿Qué nos van a contar ahora? Si esto lo hacemos toda la vida. Y en el año 2009, creo que fue, contactaron conmigo de la Revista General de Derecho Constitucional porque querían dedicar un número especial al proceso de Bolonia, a la convergencia. Y como me confesó el promotor, pues el problema que tenían era que no encontraban a nadie que quisiera defender el proceso de Bolonia. Y en aquella época se había publicado un manifiesto por el profesor Francés de Carreras, promovido, y bueno, yo acepté. La verdad es que era un poco complicado, porque yo estaba de acuerdo con muchísimas de las críticas que hacía el profesor Carreras, pero sí que recuerdo que en aquellas páginas lo que yo venía a decir es que había un aspecto que era fundamental, que es que toda esta cuestión que podemos criticar en muchos aspectos de la convergencia europea, el proceso de Bolonia, la innovación, la metodología, hacía una aportación fundamental,
que es poner el foco sobre el aprendizaje del alumno. Es decir, que empezáramos a reflexionar no tanto sobre cómo enseñamos nosotros, qué es lo que transmitimos, qué es lo que tenemos que enseñar, como de lo que enseñamos, qué es lo que le queda al alumno, qué es lo que retiene, cuál es el aprovechamiento que lo obtiene, cómo interioriza esos conocimientos, qué aplicación tienen, y eso, solo por eso, era un aspecto muy relevante y muy positivo de la innovación educativa. Bueno, la innovación educativa, en mi experiencia personal, es un periodo que uno pasa sus fases, pasa unas fases de mayor entusiasmo, de mayor escepticismo, de un cierto cansancio, que quizás sea la fase en la que estoy yo, pero sí que no quiero dejar de decir que a todos vosotros pues hay algo muy en vuestro favor, que es que el hecho de que estéis implicados en esta dinámica y vengáis aquí con ponencias o comunicaciones, desde luego es un indicio muy relevante acerca de vuestro interés en una cuestión muy fundamental, que es la voluntad y la implicación en la mejora de la docencia y en el perfeccionamiento a la hora de ejercer nuestra función social. Y la verdad es que no quiero quitar más tiempo al desarrollo del Congreso. Encima, además, los comunicantes, como suele ocurrir, están programados en último lugar y al final cualquier retraso que tengamos o cualquier relajación en el cumplimiento del programa acaba perjudicando la posibilidad de exponer a algún comunicante y no quiero contribuir a ello. O sea que una vez más, dar la enhorabuena a los organizadores, daros la bienvenida a todos, poner el departamento a vuestra disposición y pues devolver la palabra al director del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, director del Congreso. Bueno, muchísimas gracias, vicedecana, también compañera de departamento, la catedrática Charo Serra, y por supuesto a Joran Rollner, el director del departamento, por acompañarnos en esta inauguración. Yo debo ser breve y sobre todo realizar una presentación de agradecimiento. En primer lugar, agradecimiento al equipo de Canal y con el sostenimiento también de las ayudas para poder realizar este tipo de congresos, a la Consellería de Innovación y universidades también para poder desarrollar este tipo de actividades y que efectivamente podamos llevar a cabo congresos de calado internacional y que enriquezcan en mayor medida la naturaleza de este tipo de congresos, y también al Servei de Formació Permanent e Innovació Educativa por amparar aquello que da también fruto a este congreso, que es el proyecto de innovación educativa sobre aplicación del debate universitario y la enseñanza del derecho constitucional. Aquí tenemos algunos de los compañeros que me acompañan en este proyecto, con la profesora Marilola Montero de Córdoba, el profesor Lorenzo Cotino, el profesor Diego González, que lo he visto también por ahí. Bueno, ahora luego también vendrá la profesora Ainhoa Lasa de Bilbao, Alicia Cárdenas de la UCO, que está en México, pero bueno, que contribuirá también con la parte de comunicaciones moderándolo mañana. Y en general también agradecer a todos los ponentes que han aceptado esta invitación, primero por su calidad profesional, y ahora haré un inciso sobre cuál es el motivo y por qué se realiza este tipo de congreso, y que además con casi todos, por no decir con todos, me une también un aprecio personal que desde luego también se nutre todavía en mayor medida la calidad respecto de su capacidad de ser docentes. Yo creo que todos, y en eso coincidimos, seamos catedráticos o estemos en el inicio de esta carrera docente, como es mi caso y que tengo muchísimo todavía por aprender, todos hemos sido alumnos y todos tenemos también claras las ideas de qué profesores nos han gustado más, nos han gustado menos, y a fin de cuentas la clase que nosotros acabamos dando es aquella que nos hubiera gustado recibir a nosotros, porque un poquito es difícil abstraerse y no tener como referencia lo que uno vivía cuando aprendía derecho constitucional, derecho financiero, derecho penal. Entonces, de todos y cada uno de aquellos aprendizajes vamos intentando ser, al menos ese es el objetivo, cada día un poquito mejor profesores. Otro elemento y de los que yo me prevalgo en este sentido es invitar a gente que hace muy bien su trabajo para ver también qué otras innovaciones o aportaciones se pueden generar. Entonces, lo bueno de este congreso, que ya es la 5ª edición, es que uno va viendo cómo se va desarrollando. Además, profesoras, por ejemplo, Simona Fani, que viene de Italia, nos pueden mostrar también otra perspectiva diferente, Elisa Coletti, que vendrá después, y luego compañeros, hoy aprovechando que es el Día de Andalucía, pues también compañeros de Granada, de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, que afortunadamente han podido tener disponibilidad de venir y han cambiado el día de fiesta por venir a un congreso, lo cual lo agradezco especialmente. Entonces esa es un poco la explicación de este congreso, que ya es la 5ª edición, y es aprender de las cosas buenas que se van haciendo en el resto de España, y cuando ha tenido la posibilidad de ser con calado internacional, pues mejor. También es un poco la naturaleza del propio proyecto de innovación educativa que solicité y que agradezco la concesión, y es aplicar metodologías diversas. En el caso mío,
pues potenciar no solamente el proceso de aprendizaje de derecho constitucional, sino potenciar la capacidad de desarrollar un discurso público, de saber argumentar, de saber defenderse respecto de una argumentación contraria y tener los resortes intelectuales para poder llevar a cabo una respuesta rápida, que es un poco el planteamiento de los debates sobre temas que ya desarrollaré esta tarde, relativos a derechos fundamentales. Cuando planteamos una pregunta sobre derechos fundamentales, vemos una posición a favor y en contra, y a partir de ahí trabajamos el derecho constitucional y muchas más habilidades extra. Es una posibilidad, veremos muchas posibilidades diferentes a lo largo del Congreso, todos, yo creo que con una... Obviamente no soy objetivo, pero con una gran calidad en su desarrollo, y se va a plasmar, y estoy plenamente confiado en ello, en un excelente congreso por todos los ponentes excelentes que forman parte de él. Así que me queda agradecer, por supuesto, a la vicedecana y al director del departamento acompañarnos en esta inauguración, y por supuesto a todos los compañeros, porque este es un congreso por y para los profesores, para precisamente mejorar aquello en que tenemos un interés común, que es dar las mejores clases posibles y progresar cada día en nuestra labor docente. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y, por supuesto, a la vicedecana y al director del departamento por compartir esta inauguración. Muchas gracias por el agradecimiento. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Tú has hecho un trabajo excelente y eres objetivo al decir que la calidad es excelente también. Bueno, con ello queda inaugurado pues este congreso y ya el director dará las instrucciones pertinentes para comenzar con las mesas que corresponden. Muy bien, muchísimas gracias. Mucha suerte y seguro que Bien, muchísimas gracias. La profesora Ainhoa Lasa tiene un retraso en el avión, de manera que no va a llegar a tiempo a moderar este panel, así que luego sí que llega a tiempo, me ha dicho, para el panel 2, porque estará embarcando ahora prácticamente de Bilbao, de manera que se incorporará ya como ponente y en este caso pues le sustituiré yo para moderar este primer panel. El primer panel tiene un componente, bueno, casi todo el Congreso, por no decir el 95%, tiene un componente claramente jurídico por la propia formación de tanto del director como la secretaria, que somos profesores de Derecho Constitucional, pero no solo, obviamente, queremos aprender o aportar planteamientos desde el derecho constitucional, sino que prácticamente todas las ramas del derecho tienen cierta representación. Una de ellas, que es el derecho internacional público, si no me equivoco en ambos casos, va a ser representada en este primer panel, que además, teniendo en cuenta que es un congreso de calado internacional, pues qué mejor manera también de empezar. La primera de las ponentes que tengo a mi derecha es la profesora Simona Fani, es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Cagliari, Italia, y por la Universidad de Sevilla, España. Es investigadora en la Universidad de Sevilla en el marco de la ayuda Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores y actualmente en este ámbito está realizando una estancia de investigación en la Universidad de Trento. Ha trabajado como Teaching Assistant de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cagliari. Desde el 2016 es miembro de la European Society of International Law. Su interés investigador se centra en el derecho a la educación, en el bioderecho y en el derecho ambiental, juntamente con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de la salud. Así que sin ánimo de quitarle más tiempo, simplemente ya indicar el título de su ponencia, que será Innovar en la enseñanza del derecho internacional público a través de la ciencia. Cuando quiera, profesora Fani, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Castellanos, por su tan amable y generosa presentación. Antes que nada, me gustaría agradecerles su tan amable invitación y tan grata invitación. Es un inmenso honor, un inmenso placer poder participar en el 5º Congreso Internacional sobre Innovación, sobre Derecho a Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa, y poder estar con ustedes en la Universidad de Valencia. Hoy tengo el placer de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el papel innovador que la ciencia puede desempeñar en el marco de la enseñanza del derecho internacional público. En particular, la ciencia, el concepto de ciencia que nos acompañará durante nuestra reflexión, se enfoca especialmente en el ámbito de los avances de la biomedicina, de los avances en el campo de la genética, terapéuticos, que vienen de alguna forma moldeando una nueva identidad del ser humano. También, pero, estos avances vienen desarrollando y de alguna forma forjando una nueva identidad del derecho internacional público. En general, el derecho internacional público se ve profundamente afectado por la tecnología, por la ciencia, por el progreso. Es un impacto que atañe y que viene transformando el derecho internacional público de una forma muy vasta.
esa transformación, una verdadera metamorfosis, viene transformando la dimensión de las fuentes, la propia creación del derecho internacional público, el diálogo internacional, la composición de la propia comunidad internacional y sobre todo de esos actores que son especialmente expertos científicos que desempeñan un papel cada día más importante. También podemos observar cómo la tecnología viene afectando el derecho internacional en dimensiones tales como los derechos humanos, el derecho en el contexto y sobre todo el derecho humanitario, la protección de los seres humanos en el contexto bélico, también la propia forma de la que la guerra viene desarrollándose y por lo tanto el derecho internacional tiene que proporcionar respuestas efectivas. Hoy en particular me gustaría explorar con ustedes cómo la ciencia en el campo de la protección de la salud de la persona, de su propia identidad genética y física, viene sustancialmente planteando desafíos, retos importantes, complejos para el derecho internacional público. En ese sentido, la ciencia viene transformando, como veíamos, la propia identidad del derecho internacional público, tanto que el profesor García San José, de una forma muy sugerente, ha hablado de un proceso de nueva nomogenética. Ese fenómeno se ha considerado desde muchos puntos de vista en el derecho internacional público. Por ejemplo, el profesor Andorno ha descrito la metamorfosis que la incorporación de la ciencia viene desarrollando en el derecho internacional público desde el punto de vista de la morfología de las fuentes y su creación como una new gradual normativity, una nueva normatividad gradual que paulatinamente ha venido transformando cada día más la identidad del derecho internacional público. Se trata también de una respuesta, podríamos decir, genética necesaria del derecho internacional público, que sin duda está atravesando una fase compleja en relación con el derecho de los tratados. El profesor Wouters, el profesor Poelin y Wessel han hablado de una treaty fatigue, de una crisis de los tratados. Se trata de una transformación muy importante y profunda que nos acompaña y que nos acompañará y acompañará nuestros alumnos en su presente, en su formación y también en su carrera futura en el marco del derecho internacional público. Por lo tanto, ¿cómo podemos transmitir este proceso, aclarar este proceso a nuestros estudiantes y sobre todo proporcionarles conocimientos, herramientas críticas, un verdadero espíritu crítico para que puedan, como juristas del presente y del futuro, orientarse en este mundo tan complejo? Mi propuesta, pues, es incorporar el estudio de las temáticas científicas y de esas transformaciones en la enseñanza del derecho internacional público para preparar a nuestros estudiantes a la nueva nomogenética en su formación y en su futura carrera. Desde este punto de vista, hay una realidad que es preciso explorar en la dimensión del derecho internacional público. Específicamente, se trata de la dimensión de la UNESCO, que en su vocación incluye la ciencia, además de la cultura, de la educación. Es interesante notar que la incorporación de la ciencia se debe al primer director general de la UNESCO, Julian Huxley, quien es uno de los padres del transhumanismo, pues uno de los estudiosos que más se han dedicado al tema de la ciencia, su impacto en la identidad del ser humano y la posibilidad de mejorar nuestra salud. En algunos casos con hipótesis que resultan ser bastante controvertidas porque impactan la esencia ontológica, genética de la persona. Por lo tanto, la dimensión de la UNESCO puede ser valiosa y representativa para analizar cómo la ciencia determina e impulsa la nueva nomogenética en la dimensión internacional. Como vemos, se trata de un fenómeno que está transformando la propia morfología de las fuentes del derecho internacional público, del diálogo internacional. La UNESCO encarna esa transformación, no solo por su vocación tan importante, tan representativa, sino también porque en el marco de la UNESCO encontramos algunas de las herramientas del derecho internacional público que es preciso en el campo científico explorar, analizar con nuestros estudiantes. La UNESCO es representativa del fenómeno de la nueva nomogenética porque adopta también el programa de bioética y me gustaría recordar que este logro tan importante se debe a un importante estudioso español, Federico Mayor, quien propuso y promovió la creación del programa de bioética. El programa de bioética incorpora
justamente esa interactuación entre el derecho internacional público especialmente, la ciencia y la dimensión política. De esta forma, la UNESCO ha podido adoptar un enfoque muy novedoso y ha podido adoptar 3 declaraciones internacionales en el campo de la genética y del genoma humano, específicamente los derechos humanos, en el campo de la protección de los datos genéticos humanos y de forma holística en el campo de la bioética y de los derechos humanos. Esas herramientas han podido ser adoptadas de forma unánime y sobre todo por aclamación. Se trata de un elemento importante para, digamos, guiar nuestros estudiantes en el estudio de la nueva nomogenética, porque este fenómeno se caracteriza justamente por podríamos decir, una variación en la normal genética de la producción del derecho internacional público. En el caso de la nueva nomogenética, el primer paso es el consenso, la convergencia de visiones de la comunidad internacional, con la colaboración de los científicos. En el caso del programa de bioética, este diálogo se realiza entre el Comité Intergubernamental de Bioética, de composición política, y el Comité de Bioética, que tiene una composición esencialmente de carácter técnico y científico. El encuentro de estas visiones ha consentido que maturase, que se realizase una convergencia de visiones entre la totalidad de los Estados miembros de la UNESCO, una visión universalmente compartida a nivel internacional. Y en el momento posterior se ha promovido la creación, el desarrollo de prácticas interestatales. De esta forma se ha conseguido compartir un núcleo común en un marco que se caracteriza a nivel nacional por el pluralismo de las visiones, el pluralismo ético, el pluralismo político. Es un logro importantísimo. Y se trata de una realidad que nuestros estudiantes, con la que nuestros estudiantes, nuestros alumnos se enfrentarán a lo largo de su carrera. La ciencia, de hecho, tiene un impacto cada día más importante en la dimensión jurídica y del derecho internacional público. Si pensamos en la pandemia de COVID-19, podemos observar cómo la ciencia y, sobre todo, la iniciativa de los científicos de compartir, de utilizar la tecnología, las nuevas herramientas que proporciona Internet, que proporciona también la propia investigación biomédica, han podido compartir su conocimiento, sus investigaciones, y de esta forma, por ejemplo, hemos podido tener unas vacunas para luchar contra la pandemia de una forma tan rápida y efectiva. La ciencia, el mundo de Internet y el mundo del derecho internacional público y, sin duda, el mundo político necesariamente tienen que colaborar. Es un proceso novedoso, la nueva nomogenética lo encarna totalmente y es muy valioso para nuestros estudiantes madurar, desarrollar las herramientas críticas, los conocimientos para poder desarrollar su carrera en el presente y en el futuro en esta nueva realidad. En particular, he podido notar que la incorporación de estos temas también, y no solo también, sobre todo mediante el empleo de valiosas herramientas tecnológicas, por ejemplo, las bibliotecas digitales, los databases, ha sido de fundamental importancia para poder establecer un diálogo efectivo con los estudiantes y para poder explorar un fenómeno que viene transformando el derecho internacional público. Todavía en mi experiencia concreta voy experimentando la incorporación de la ciencia también mediante otra matiz, digamos, que la caracteriza. Es una matiz, de algunos puntos de vista, más tradicional, pero resulta ser muy efectiva. Se trata de la incorporación de la ciencia ficción, por ejemplo, mediante el cinema de la ciencia ficción. Pensemos en algunas películas como Gattaca, que encarnan los desafíos más interesantes, más importantes que la ciencia viene enfrentando y que sin duda impactan en el derecho. Si bien se trata de una película bastante, digamos, visionaria, pero la revolución científica es real y su impacto en el derecho internacional público es muy fuerte. En particular, he pensado también en la incorporación de la literatura de ciencia ficción, un enfoque
desde algunos puntos de vista más tradicional, pero que sin duda puede ser valioso para estimular la dicha legal imagination, la imaginación jurídica legal de nuestros alumnos. En ese sentido me he inspirado en el movimiento Derecho y Literatura, que se basa, se fundamenta en la idea según la que la literatura, los conocimientos también, podríamos añadir nosotros, de carácter variado, experiencias tecnológicas, como por ejemplo los biobancos, los databases, las bibliotecas digitales, es una realidad que puede ser valiosa, una valiosa aliada para guiar a nuestros estudiantes en la exploración de la nueva nomogenética y, como dicen los teorizadores del movimiento Derecho y Literatura, en la esencia, a descubrir, explorar la verdadera esencia y naturaleza del derecho. En particular, en el marco de la literatura de ciencia ficción, cada profesor puede elegir sus referencias, digamos los compañeros de viaje. Específicamente, yo he encontrado un compañero de viaje muy valioso en Herbert George Wells, que juntamente con Jules Verne se considera uno de los padres de la ciencia ficción, porque entre los finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, Herbert George Wells ha sido visionario y ha sabido prever muchas novedades que la ciencia otorgaría, realizaría o alcanzaría durante el siglo XX. Por ejemplo, la propia, en este caso sin duda es un marco interesante pero muy crítico, la propia bomba atómica. En el marco de la genética, Wells fue sin duda un estudioso muy importante. Previó esencialmente el empleo de la genética, de los avances biomédicos para mejorar la salud humana. Desde algunos puntos de vista no puedo pasar por alto el hecho de que algunas perspectivas de Herbert George Wells eran bastante controvertidas. Wells hablaba de eugenesia positiva y negativa, refiriéndose a la posibilidad, con referencia a la eugenesia positiva, de mejorar la salud de las personas, esencialmente mediante un proceso que hoy la ciencia entiende, concibe como las mejoras de las capacidades humanas de carácter no terapéuticos. Por ejemplo, conseguir ser más altos, más inteligentes, más atractivos. La eugenesia negativa se concebía en el pensamiento de Wells en vez como la posibilidad de aliviar los sufrimientos humanos, lo cual sin duda corresponde a nuestra idea de la revolución genética y del empleo de los avances biomédicos en el campo de la genética para mejorar la salud humana. Una perspectiva que hoy generalmente, como les decía, en una óptica estrechamente terapéutica, la ciencia considera admisible. La ciencia ficción de Wells sin duda se caracteriza por la presencia de muchas obras valiosas, inestimables. En particular, yo hice una selección de las obras que podrían ser combinadas, digamos, con el estudio de las temáticas de bioderecho, del derecho a la salud, de la ciencia, que vienen afectando el derecho internacional público, para proponer a nuestros alumnos una suerte de viaje. Me refiero a obras como Las anticipaciones, sobre todo en el marco de la genética y de la ciencia biomédica, a las ciencias de la vida, también a la nueva utopía, porque una de las razones por la que me enfoqué en el pensamiento de Wells es que fue visionario especialmente en el marco de la interactuación entre la ciencia y el derecho internacional como hoy lo concebimos y cómo viene transformándose en el proceso de la nueva nomogenética. Especialmente Wells aclamaba la idea de establecer una dimensión global, universal, inspirada en la ciencia y en la meritocracia. De alguna forma se trata de una realidad que la UNESCO encarna y podría ser valiosa para guiar a nuestros estudiantes en el estudio de los fenómenos conectados con la realidad de la UNESCO y la nueva nomogenética y las declaraciones de la UNESCO, sin duda. Además, Wells hacía hincapié en los derechos humanos. Si bien este mérito no siempre se le reconozca, fue uno de los estudiosos
que contribuyeron con sus obras, con su pensamiento, a inspirar la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el arquetipo de todos los tratados posteriores en el marco de los derechos humanos. En ese sentido, su obra The Rights of Man puede ser muy valiosa para establecer un diálogo con nuestros estudiantes y estimular su imaginación jurídica, como se intitula la obra que dio, digamos, impulso al movimiento Derecho y Literatura por el profesor White. Por lo tanto, se trata de una dimensión muy articulada. Pero como la ciencia viene determinando una transformación ontológica del derecho internacional y se trata de una transformación que se combina con desafíos científicos para el derecho internacional público y para nuestros alumnos, que son sin duda los juristas del presente y del futuro. Bueno, como esa realidad tan evolutiva y sobre todo tan importante en su impacto genético, para utilizar un término científico, en el marco del derecho internacional público, nos acompaña de una forma importante en nuestra realidad, en nuestra actualidad, y será sin duda un componente principal de la futura evolución jurídica, la ciencia, la incorporación de temáticas científicas mediante un enfoque más tradicional, inspirado en la literatura de ciencia ficción y mediante las poderosas herramientas tecnológicas que la inteligencia artificial, que en general, digamos, el mundo digital, como las bibliotecas digitales, que nos proporcionan una cantidad increíble de recursos, de herramientas. La incorporación de esta metodología puede innovar el enfoque que tradicionalmente adoptamos en el marco del derecho internacional público y estimular el espíritu crítico, los conocimientos de nuestros alumnos y sobre todo estimular la dicha imaginación jurídica, la legal imagination de los juristas del presente y del futuro. Les agradezco mucho su amable atención. Muchísimas gracias, Simona. Además, el esfuerzo, además de hacerla en un perfecto castellano, se lo agradecemos especialmente. Y vamos a seguir una dinámica. Ahora ha hablado la profesora Fanny, hablará a continuación, iba a decir Fran, pero bueno, el profesor Domínguez Díaz. Y después, si hay alguna persona interesada en hacer un turno de preguntas, haremos un debate, si alguien quiere comentar alguna cosa con los ponentes o alguna cuestión sobre bioética e inteligencia artificial, o ahora la cuestión más concreta del campo de las oficinas que nos va a comentar él como experiencia, ya lo desarrollamos. Así que, sin ánimo de restarle mucho más tiempo, paso a presentar al profesor Francisco Antonio Domínguez Díaz. El profesor Francisco Antonio Domínguez Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide, ha sido letrado ejerciente con más de 5 años de experiencia, ha sido docente en diplomas y títulos propios de posgrado sobre geopolítica, derechos humanos y democratización, ha sido coordinador de la Clínica Legal sobre Empresas y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Dicha experiencia se publicará además en el siguiente número de la revista de innovación de Revista de Educación y Derecho de la Universidad de Barcelona. Y es en la actualidad profesor sustituto interino de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo en la Universidad de Campus, precisamente del campus de Cádiz, precisamente del campus de Algeciras y Jerez. Desarrolla en este momento su tesis doctoral sobre la inteligencia artificial y la salud en el marco del derecho de la Unión Europea. Así que con temas tan interesantes, además a colación de algunas de las cuestiones que ha comentado Simona, doy paso ya al profesor Francisco Antonio Domínguez Díaz con el título de su intervención, que es Adaptación de la docencia al entorno educativo del campo de Gibraltar. Derecho Internacional Público en Algeciras. Muchísimas gracias, profesor Domínguez. Cuando quiera, adelante. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias al profesor Castellanos por organizar este evento en el que pues, nos reunimos y compartimos nuestras experiencias y por supuesto, por aceptar mi propuesta y bueno, tratar de compartir estas input que hemos tenido en los últimos meses. Igualmente quiero hacer extensible el agradecimiento a Simona por un doble motivo. Primero porque, como ha presentado el profesor Castellanos, el tema que ella ha tocado de ciencia y tecnología y progreso científico es un tema que yo trabajo también directamente. Recuerdo a título ilustrativo y ejemplo que la primera frase que escribí en mi proyecto de tesis doctoral era algo como objetivo general de crear un marco regulatorio a través del cual las tecnologías emergentes pudiesen estar al servicio del bienestar humano y medioambiental, con lo cual
Eso ha ido derivando hasta que se ha centrado un poco más en la inteligencia artificial y el derecho a la salud. Con lo cual, Simona, estoy especialmente atento a lo que puedas aportar y quizás, si no en este foro en posteriores, pues encantado de compartir estas ideas. También no quería empezar sin agradecer especialmente a los profesores Alejandro del Valle y Jesús Verdú. El profesor del Valle es catedrático de la Universidad de Cádiz y bueno, es quien desde hace más de 20 años ha ido estructurando este programa que voy un poco a diseccionar muy sucintamente, y es por tanto a quien le debemos pues este método, esta forma de enseñar el derecho internacional, no solo en Algeciras, sino en los campus de Jerez y de Cádiz, del puerto. Y el profesor Jesús Verdú, pues por acogerme en el campus de Algeciras. Yo soy PSI adscrito a Algeciras, aunque tengo algo de docencia en Jerez, y por permitirme pues presentar estas ideas en un foro de estas dimensiones. Tampoco me gustaría empezar sin recordar a mis compañeras de Sevilla, que han servido también como motivación para venir y como motivación para crear esta idea que, bueno, que también surge muchas veces en momentos tan interesantes como las comidas. A continuación, bueno, entro ya de lleno en el tema. Dividiré mi presentación en 4 puntos. El primero de ellos, un contexto en el que quiero poner en el mapa lo que es el campus de Algeciras, para quien no lo conozca. Luego, en un segundo punto, enumeraré algunas de las singularidades que considero importantes que tiene el campus de Gibraltar, la Bahía de Algeciras. Posteriormente, trataré el método que aplicamos, que no voy a hablar sobre ninguna metodología específica, sino trataré de describir cómo trabajamos en Jerez y sobre todo en Algeciras, contando mi experiencia de los últimos meses, y terminaré con 3 conclusiones que espero que surjan para inviten a reflexionar y a hacer preguntas y debates, que es en el fondo lo que creo que es más interesante. Bueno, empezando por el contexto, el campus de Algeciras, de la Bahía de Algeciras, pertenece a la Universidad de Cádiz y se crea en el año 2004. Ya en el año 76 surge la enseñanza con la creación de la Escuela Politécnica, pero insisto, es hasta el año 2004, hasta cuando se crea, digamos, la estructura orgánica del campus de Algeciras y se dota de recursos financieros y humanos. El campus de Algeciras, es muy importante esto, se sitúa, es el punto del campus universitario más meridional de toda la Europa continental, y se enmarca dentro de esta zona que no sé si la veis, aquí son 7 municipios: La Línea, Algeciras, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Castellar y Jimena, que es importante porque, como ahora diré, los alumnos, los estudiantes, pertenecen en gran parte de esta comarca, proceden de esta comarca, ¿vale? En cuanto a las singularidades, pues hay una serie de singularidades que yo considero fundamentales y que son sobradamente conocidas y que influyen de manera directa no solo en la población, sino también en la forma de trabajar de las instituciones públicas en la comarca. La universidad no puede ser ajena a esta realidad sociocultural y económica, sino que debe tratar de darle respuesta, ¿no? Y por eso me gusta una cita que encontré en un artículo de prensa en la que se denuncia de manera directa el papel que tiene la universidad, por 2 motivos fundamentales. Podemos entrar a debatir, que hay muchos, pero 2 diré yo que son los fundamentales. El primero de ellos es que adolece de contenidos prácticos en la realidad. O sea, se critica mucho que la universidad está muy desconectada con el mercado laboral y con la preparación real de futuros juristas. Y en segundo lugar, que tampoco cumpliría la función de ser fuente de cultura, ¿vale? Esta doble cultura y, por tanto, sin fomentar el afán crítico que debemos, digamos, exigir en todos los estudiantes, sean juristas o no sean juristas. Esta doble crítica también se ha puesto en el debate por ciertos autores, más del ámbito de la pedagogía, y bueno, se ha dicho que la universidad es una fuente de expedición de títulos formales que van destinados a crear población hacia el desempleo,
¿vale? Eso es una frase que yo creo que puede ser lapidaria, pero que tenemos que entre todos tratar de darle la vuelta y volver a crear una universidad en la que bueno, no se vuelvan a generar este tipo de pensamientos y realmente preparemos, en este caso a los juristas, para poder realmente trabajar y marcar un impacto en la sociedad positivo, ¿vale? Volviendo a la cuestión de las particularidades, yo diría que son 5 las que me gustaría presentarles, que resulta, bueno, de obligado cumplimiento resaltar. La primera de ellas es que la alta o la altísima densidad de tráfico marítimo que en el estrecho se da. Y os doy cifras, ¿no? El 10% del tráfico marítimo anual pasa por las aguas del estrecho. El 80% del gas y el petróleo importado desde Oriente Medio y África pasa por el estrecho. Y por tanto esto, como veremos a continuación, tiene ciertas connotaciones. La segunda cuestión, muy relacionada con esta, es la intensa actividad portuaria. El puerto de Algeciras es el cuarto más grande de Europa, el primero de España, y según el Banco Mundial es el puerto más eficiente de toda Europa y el 10º del mundo, ¿vale? El tercer punto que destacaría sería el flujo migratorio considerable. Pensemos que tan solo hay que fijarse en la ubicación. Algeciras es uno de los principales puertas de entrada de migrantes que proceden del Magreb y del Sahel, y por tanto eso también tiene una serie de consecuencias como ahora veremos. El cuarto punto, desde el punto de vista geoestratégico, pues la posición geográfica de Algeciras y del Peñón de Gibraltar, pues como podéis entender es esencial, ¿no? Y ahora pues está otra vez en boga con la tremenda crisis ucraniana. Como quinto punto, que me gusta resaltarlo porque muchas veces se olvida, que es que es la riqueza medioambiental y la diversidad biológica que hay en el estrecho. No tengo datos sobre esto, pero próximamente en el mes de marzo haremos una práctica sobre esto y bueno, cuando tenga datos más fidedignos pues los compartiré. Ahora mismo no tengo mucho más información. Bien, como no podría ser de otra forma, la singularidad del entorno que he mencionado afectan a la población, ¿vale? Y por tanto en el marco universitario en el que nos movemos se observa especialmente los perfiles particulares que presentan los alumnos. Y he podido rescatar al respecto una serie de datos que son los siguientes. Aproximadamente el 20% del alumnado es de origen magrebí, aun siendo españoles, es de origen magrebí, con lo cual están especialmente sensibilizados con algunas cuestiones. En segundo lugar, el 75% del alumnado vive en la región, en esta comarca que os he indicado, que es participada por las cuatro provincias de la comarca. En tercer lugar, en torno al 25% del alumnado compatibiliza sus estudios con trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Y el último dato que he podido obtener es que el 65% son mujeres. ¿De acuerdo? Vale, pasando a la cuestión del método que aplicamos, resulta fundamental diseccionar, si se me permite, parcialmente el programa de la asignatura de la disciplina de Derecho Internacional Público. El programa se ha estructurado y confeccionado tomando en consideración aspectos socioeconómicos y geopolíticos relevantes anunciados. Esta adecuación de la enseñanza del derecho se percibe, a mi juicio, en una triple mirada. En primer lugar, en cuanto al diseño de contenidos en la materia; en segundo lugar, en cuanto al método, la metodología aplicada; y en tercer lugar, en cuanto al sistema de evaluación. Voy a empezar por el último, solo diciendo que en el sistema de evaluación, una de las cuestiones que me sorprendieron cuando entré a trabajar en Algeciras, y que creo que es algo muy esencial y que ya se ha comentado en el profesor Castellanos al principio de su intervención, en su presentación, que es fomentar las competencias orales. Nuestros exámenes son orales. Al alumno se le da 5 o 10 minutos, va por orden de convocatoria, se le da 5 o 10 minutos para preparar su intervención, y el examen es oral. Se suelen hacer 2 o 3 preguntas y, por tanto, el componente de la expresión y de la comunicación deviene muy fundamental. Esto no lo he observado yo en ningún otro sitio donde he estado pues, trabajando o recibiendo clases como alumno. Centrándonos en la cuestión de contenidos, en Derecho Internacional Público se sigue el esquema clásico de contenidos,
quizás la particularidad reside en que se divide en 2 asignaturas. Derecho Internacional Público 1, se da en el primer cuatrimestre y tiene 6 créditos, y Derecho Internacional Público 2. La primera de ellas pues, se presenta los contenidos esenciales, los antecedentes históricos, el ordenamiento jurídico internacional, la integración, aplicación del derecho internacional, la creación de tratados, la regulación de espacios, etc. En la segunda asignatura se habla del derecho internacional sustantivo, el régimen internacional de los derechos humanos, el régimen medioambiental, la pacificación de las relaciones internacionales, uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Bien, voy a continuar con el punto quizás más importante de mi intervención, que es desde el punto de vista metodológico, qué forma tenemos de impartir las lecciones tanto en Jerez como en Algeciras. El esqueleto principal, también como me imagino que en el 80% de la enseñanza del derecho al menos, es la división en lecciones magistrales, lecciones teóricas y lecciones prácticas, ¿de acuerdo? Las lecciones teóricas, el docente presenta los contenidos teóricos de cada sección, de cada tema, siguiendo un cronograma que se adecúa al peso específico que tiene cada sección o cada apartado en el programa. El docente ilustra la lección con situaciones reales y situaciones actuales que se estén viviendo y se estén desarrollando en el entorno, y una vez que se finaliza cada tema, se anuncia a través del campo virtual pues, los materiales de trabajo que los alumnos tienen que ir preparando para la consumación del ejercicio práctico en clase. Bien, la tarea práctica igualmente se diseña y orienta de forma que el alumnado interiorice esos contenidos teóricos ya abordados previamente, con lo cual aquí, abro paréntesis, resulta fundamental que el alumno trabaje día a día, si no es imposible. Luego en las conclusiones volveré sobre el tema. Y se invita, al menos particularmente yo le doy mucha importancia a esto, se invita a que los estudiantes reflexionen y fundamenten jurídicamente sus posiciones, creando siempre, incluso principalmente en las prácticas, pero también en la teórica, creando y sugiriendo debates sobre el entendimiento o no de la cuestión que se plantea. Como hemos comentado con anterioridad, quizás el valor añadido que presentamos nosotros en la Universidad de Cádiz, en Algeciras, reside precisamente en identificar y presentar al alumnado aquellos casos actuales, próximos e idóneos, para que el alumno de primera mano observa y vive y percibe en el entorno que habita, para que la forma en la que se activan esos mecanismos institucionales de derecho internacional. La realidad socioeconómica tan viva y cambiante que se da en el estrecho de Gibraltar, desde el punto de vista internacional, permite que estos conocimientos teórico-prácticos adquiridos tengan un efecto directo en el entorno en el que habitan. Es una tarea común me refiero de los docentes, crear o formar a juristas socialmente sensibles y críticos con los acontecimientos políticos, económicos y culturales que tienen lugar en la práctica, en la realidad. Esta realidad a la que hago referencia permite que los estudiantes se aproximen a un ordenamiento jurídico, esto es importante, que muchas veces no se percibe o no se activa de manera cotidiana, como puede suceder con otros casos, como el derecho administrativo, el derecho civil, incluso el derecho constitucional. Otra idea que quiero transmitir y quiero puntualizar es que el pensamiento crítico cobra especial importancia en el desarrollo de las clases, habida cuenta de que esta disciplina muchas veces queda eclipsada o queda soterrada por la comunicación política e incluso el poder de los medios. Y ahí fomentar el espíritu crítico y transmitir al alumnado que todo lo que lean y que lo que reciben no es siempre lo que se aproxima a la realidad, es una tarea muy importante que considero de vital importancia. Precisamente por esto que acabo de comentar, el docente lo que hace es presentar los instrumentos y las técnicas y las herramientas del derecho internacional que tiene su poder para precisamente tratar de combatir esos espacios de impunidad con el objeto de que los estudiantes, como futuros operadores jurídicos y económicos, puedan eventualmente ponerlos en práctica, en su práctica laboral y profesional. Para ilustrar lo anteriormente explicado, paso a continuación a comentarles, a describirles
sucintamente algunas de las actividades prácticas que hemos realizado y que dividiré en cuatro bloques. El primero de ellos es el famoso programa de movilidad K107 y K108 de profesorado visitante de otras universidades, en la que tuvimos la gran suerte de contar con una profesora ucraniana, en la que hace un par de semanas pues precisamente nos contaba su experiencia personal, más desde el punto de vista del derecho humanitario, pero sí que nos contaba su experiencia vital de cómo está viviendo la situación. Y eso para el alumnado fue bastante ilustrador. A modo anecdótico, eso lo comentó la profesora, Olena Nigrieva, justo el día en que ella presentaba el taller, nos constaba que estaban pasando submarinos rusos por el estrecho, ¿no? Y eso se dijo, y los alumnos quizás miraron con mayor atención lo que la profesora Nigrieva tenía que decir. Como segunda actividad que realizamos y que sigue en marcha es el aula, lo que llamamos el aula universitaria del Estrecho. Son actividades multidisciplinares, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista incluso de asistencia social, ¿no?, a las personas vulnerables. Se realizan actividades, ¿no? Yo aquí destacaría, por lo que a nosotros nos implica desde el derecho internacional, pues las terceras jornadas sobre inmigración, derechos humanos y ONGs en el Mediterráneo, que fue organizada por el Centro de Excelencia Jean Monnet de Inmigración y Derechos Humanos y por el grupo de investigación el Centro de Estudios Internacionales y Europeos del área del Estrecho. Como tercer bloque, también es una actividad que sigue en marcha, son los llamados encuentros universitarios del campus de Algeciras, que aquí la verdad tengo que agradecer especialmente la labor del profesor Verdú, que es el que se encarga, como también, no solo como profesor, sino como vicedecano de Relaciones Internacionales, se encarga de tejer esa red de contactos y de invitar a personalidades de cierta relevancia pública. Y en este caso también hace un par de semanas pues tuvimos el gran placer de contar con el ex juez Baltasar Garzón, que ahora vuelve a estar un poco en liza por la resolución del Comité de Derechos Humanos, que bueno, no quiero entrar en el fondo, pero que viene un poco a criticar la actuación del Tribunal Supremo por cierta arbitrariedad, ¿vale? No quiero entrar en el tema, pero sí que es verdad que desde el punto de vista del alumnado fue muy ilustrativo, porque él contó su experiencia, el caso de Pinochet, el caso digamos de antidrogas, terrorismo. Entonces eran cuestiones que al alumnado les causó especial interés y que fue una actividad que a posteriori en clase volvimos a sacar, y yo me sorprendí especialmente por lo que ellos se habían quedado y que bueno, también fue una parte del aprendizaje, no solo estudiar un manual y reproducirlo como un robot, ¿no?, sino también estas experiencias que quedan grabadas. Como cuarto punto de actividad práctica son los casos prácticos que hemos realizado en clase, que bueno, por motivos de tiempo solo voy a explicar dos de ellos. Hay muchos más, ¿vale? Luego si quieren en el debate podemos abrir la rueda. Uno de ellos se abordó el cuatrimestre pasado, la crisis de refugiados en el Mediterráneo y la inmigración en el área del Estrecho. En esta práctica abordamos muchos temas, principalmente toda la casuística del origen, causas de la crisis de refugiados. Hacemos énfasis en los planteamientos que desde la Unión Europea se daban para solucionar esta cuestión. Abordamos el tema de las devoluciones en caliente y muchas otras cuestiones de interés. Aquí lo que quiero señalar es que se proyectó material audiovisual, se proyectaron mapas, se proyectaron testimonios, a los alumnos me refiero. Y esto sirvió pues no solo para que los estudiantes tuviesen claro la diferencia entre conceptos jurídicos como refugiado, migrante, persona que solicita asilo, etcétera, sino también para ellos tomar contacto con la realidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que varios de los chicos y chicas que bueno, estaban realizando la práctica, pues tenían una experiencia directa o indirecta en su casa, en su familia, sobre el tema, que habían sido refugiados y habrían sido migrantes, y por tanto ellos vieron con especial interés
qué vías se estaban poniendo desde la democracia y del derecho europeo para solventar estas cuestiones. Yo creo que eso, a la larga, es una formación que les queda y que les sirve para su formación humana. El segundo caso que voy a contar es el caso de Gibraltar, un caso típico, en el que se abordó pues, no solo la influencia del Brexit, sino también la cooperación transfronteriza con la comarca. Esta actividad despertó muchísimo interés. El método fue muy similar al realizado en otras prácticas, pero quizás con algunos matices. Los estudiantes trabajaron igualmente previamente los materiales y las lecturas, artículos doctrinales que se planteaban, de noticias, etcétera. Y quizás los matices es en cuanto a después de la complementación de las preguntas y el cuestionario que realizamos, sería el uso del método inductivo para identificar aquellos fenómenos más destacados sobre la cuestión de Gibraltar, antes del Brexit, durante las negociaciones y en la época post-Brexit, ¿no? Y aquí lo que ellos plantearon sin ninguna lección magistral previa, ellos tenían una idea preconcebida de cuál es la situación y supieron identificar muy bien cuáles eran las cuestiones de importancia. Trabajadores transfronterizos, cuestiones de fiscalidad, cuestiones de fraude y bueno, contrabando, no me sé la palabra, relaciones con el contrabando, incluso cuestiones medioambientales, como pueden ser los vertederos que hay en determinadas zonas del Peñón, pues ellos lo identificaron porque lo vivían. Y eso creo que es algo importante porque facilita muchas veces la estructura de la clase y presentar contenidos teóricos al alumnado. Después de esa reflexión inductiva, los estudiantes pudieron interiorizar más y llegaron a estas conclusiones, como digo, generalistas y que luego permitió que la presentación de contenidos teóricos fuesen más claras. La evolución histórica de la controversia de la soberanía y uso de territorios se les explicó y lo entendieron con cierta facilidad después de hacer este ejercicio. Luego la posición de Gibraltar en este marco negociador del Brexit y los protocolos que se firmaron y los memorandos, pues también lo entendieron como algo necesario y que tenía que existir y se tenía que regular, no podía quedar en vacío. Y luego, por supuesto, la cooperación transfronteriza también entendieron la importancia de la influencia de la comarca y de la mancomunidad de municipios del territorio. Bien, para ir acabando y no agotar más su paciencia, voy a concluir con 3 reflexiones finales, que insisto son reflexiones provisionales y están abiertas a crítica y por supuesto debate posterior. La primera de ellas es que he constatado de manera muy clara que la atención y el interés del alumnado cuando asiste a estas sesiones teóricas y prácticas y sobre actividades que tienen que ver directamente y de manera actual con los acontecimientos que ellos desarrollan y que ellos viven, pues aumenta de manera muy considerable. Esa atención e interés aumenta, eso está claro. Segunda conclusión y en relación directa con esta, es que ese aumento de la predisposición del alumnado para aprender no implica, esto es muy importante, no implica necesariamente que el alumnado supere satisfactoriamente los contenidos y adquiera las competencias establecidas en los programas. Esto depende de otros muchos factores que no tenemos tiempo de hablar, al menos en mi presentación, pero que no es una relación proporcional ni directa, sino hay otra serie de factores. Entre ellos, solo por destacar uno, y es muy claro, estudiar. Los alumnos tienen que dedicar horas de estudio, tienen que leer manuales, tienen que hacer esquemas, tienen que reflexionar, tienen que pedir tutorías. Yo me sorprendo mucho cuando en los 4 o 5 meses que llevo, tutorías me han pedido una persona. Tutorías sobre las dudas del temario. Entonces es un tema que hay otra serie de factores que podemos analizar, ¿no? Y otro dato que les doy es también que del primer examen que tuvimos, insisto, oral, de los 78 alumnos que se presentaron, de los 68 alumnos matriculados, se presentaron 25 y de estos 25 aprobaron 15. Yo que soy profesor, junto con el profesor Verdú de estos alumnos, me atrevería a decir que de esos 25 que se presentaron, o mejor dicho, de los que no se presentaron, de los 50 que no se presentaron, gran parte eran por el temor escénico de hablar en público.
y eran alumnos y alumnas buenos y buenas. Con lo cual es un tema que tendremos que trabajar en el segundo cuatrimestre. Y la última conclusión que tengo es que desde mi experiencia considero que los planteamientos de contenidos teórico-prácticos adaptados al entorno socioeconómico, cultural y humano de la región tiene un efecto multiplicador en los resultados de aprendizaje de aquellos alumnos que ya vienen motivados previamente, que tienen cierto interés en la materia, pero no se aprecia, no lo he apreciado, de aquellos alumnos que no tienen ningún interés. Y creo que también la función del docente universitario no es motivar desde cero a un alumno, sino incentivar a aquellos que tienen ciertos intereses e inquietudes. Si no, no deberías estar en la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Domínguez. Bien, yo creo que han sido dos intervenciones que se complementan. Yo voy a hacer una breve reflexión para romper un poco el hielo y luego, si hay alguien interesado en hacer algún tipo de reflexión, daría tiempo por supuesto, a intervenir y conversar. Realmente, de forma totalmente premeditada, las intervenciones generalmente en los congresos que he tenido a bien dirigir son cortas y hay un amplio espacio disponible para luego poder debatir. Se puede emplear más o menos, pero sobre todo que nadie se quede sin decir, por supuesto, ningún ponente lo que quiera plantear, y por supuesto, si hay algún asistente que quiera hacer algún tipo de reflexión, pues por supuesto también es bienvenida cualquier tipo de comentario. A modo de reflexión también sobre lo que planteaba el profesor Domínguez, más allá de aquella manida frase de que el universitario no tiene que pasar por la universidad, sino la universidad por él, precisamente para que no sea un foco de desempleo posterior, precisamente lo que tiene que tener es unos puntos de valor añadido considerable, no solamente en la formación intelectual, que por supuesto, sino también la formación personal y de desarrollo posterior. La oralidad es un componente clave. Un licenciado, un graduado en Derecho que no sepa manejarse ante un auditorio, no sepa argumentar y desarrollar un discurso más o menos argumentado, más o menos sostenido, pero que lo sepa al menos defender, yo creo que es una función clave, de manera que yo también soy un firme defensor de los exámenes orales. Y como usted menciona, seguramente sea una cuestión de edad, nervios y vergüenza, que hay que tratar también de trabajar a lo largo del curso, lo que impide que no haya un mayor número de personas que se presenten, pero es una barrera que si no superan ahora, la superarán más adelante y con mayores dificultades, de manera que es un elemento también a potenciar, y yo también concuerdo totalmente. Y otro de los elementos, además de saberse manejar en el ámbito público y saberse manejar, valga la redundancia porque ya lo he comentado antes, ante un auditorio y manejar las palabras de la mejor manera posible, está enfrentarse a una realidad que es cambiante y que obviamente no se puede plantear la docencia del derecho a los alumnos de ahora como a los alumnos, me pongo yo en mi lugar, de hace 15, 20 años y mucho menos de hace 30 o 40, la realidad es completamente diversa y hay elementos en los que me consta que ambos son investigadores, como la inteligencia artificial, que desde luego el día de mañana va a ser un elemento fundamental en el desarrollo profesional de los presentes estudiantes y futuros juristas. Y para romper un poco, me consta que han trabajado, que han investigado en esa cuestión. Si tienen, yo desde el punto de vista del derecho constitucional, la protección de garantías constitucionales y de derechos fundamentales, profesores de filosofía del derecho como ahí en la sala, la cuestión ética, por supuesto, de la inteligencia artificial, preguntarles si tienen algún tipo de actividad, algún tipo de planteamiento de cara a introducir cuestiones de inteligencia artificial en la materia del derecho internacional. Desde el desconocimiento lo pregunto. Si le parece, interviene primero Simona y pues con posterior usted. Y si hay alguna cuestión que le ha quedado en el tintero y quiere traerla ahora o quiere comentar alguna cosa, por supuesto, adelante. Muchísimas gracias, profesor Castellanos. Bueno, con referencia a la idea de incorporar la inteligencia artificial en el marco de la enseñanza del derecho internacional público, bueno, sí, tengo una idea que iba desarrollando hace tiempo, que todavía, digamos, es en evolución. Siempre me ha, digamos, he estado muy curiosa sobre el tema de la inteligencia artificial, de las herramientas de las que disponemos en ese marco para relacionarnos con nuestros estudiantes, para intentar también responder de forma más específica a sus intereses, a sus exigencias educativas, en particular un marco en el que voy aplicando
el tema de la inteligencia artificial es la formación de los jóvenes juristas que se encuentren en contextos, digamos, críticos. Por ejemplo, en el marco de la justicia transicional, en el marco del propio contexto bélico, pues tenemos una herramienta muy valiosa, la inteligencia artificial. ¿De qué forma nos puede ayudar a acercarnos a realidades críticas? Hay un programa muy interesante que viene realizando la Universidad de Stanford con la realidad siriana. Y se trata de un programa que ha establecido un diálogo entre dos mundos que son, sí, lejanos geográficamente, pero están unidos en el interés para el derecho y en el estudio del derecho. Mi idea, por lo tanto, inspirándome también en esta valiosa experiencia, es investigar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para desarrollar programas personalizados que resulten ser flexibles respecto a las exigencias que cada contexto, digamos, en crisis bélico de justicia tradicional manifiesta. Hay muchas herramientas más que pueden ayudarnos a realizar programas y establecer una conexión con estas realidades con las que es importante, digamos, establecer un diálogo y compartir conocimiento. Por ejemplo, las bibliotecas digitales son una herramienta muy valiosas. En este caso sería importante también, y podría ser estratégico, combinar el empleo de las bibliotecas digitales y, digamos, una extensión de la propia idea del Open Access. O sea, hacer posible que se creen programas para compartir aplicaciones de inteligencia artificial, bibliotecas digitales, herramientas que, gracias a la realidad digital, electrónica, pueden ser disponibles para los estudiantes en muchos distintos lugares del mundo. Sin duda, no siempre esto es muy viable en el nivel concreto, en el plan concreto, porque no en todo el mundo es tan fácil, digamos, establecer una conexión mediante Internet, digamos, de carácter digital, pero la idea es sin duda emplear esos horizontes tan prometedores, tan valiosos, para compartir conocimientos, sobre todo para poder llegar a crear un diálogo con los estudiantes que se encuentren en un contexto difícil, en un contexto crítico. La educación, hay mucha investigación que demuestra la importancia de la educación para la reconstrucción, para enfrentar los momentos más difíciles en los contextos bélicos y también para la reconstrucción, por ejemplo, en el marco de la justicia transicional. Respecto a mi reflexión de antes, me gustaría añadir, recordar, digamos, una cita que para mí fue muy representativa. La cita del profesor Goetz y la citación del profesor Goetz y la idea que el propio derecho sea una forma muy destacada, muy efectiva para imaginar la realidad. En ese sentido, esta idea me ha inspirado también en reflexionar en la conexión entre la ciencia más avanzada, la genética, los horizontes reproductivos también. Recientemente he leído sobre una investigación que viene desarrollando hace tiempo gametos artificiales, o sea, una concepción de la ciencia que sea, por un lado, que otorgue por un lado muchas oportunidades a los seres humanos mediante esa imaginación, esa visión que la ciencia tiene, pero también combinar esta imaginación con la imaginación jurídica, o sea, otorgar una protección adecuada a los derechos de las personas, a la integridad del ser humano y de su dignidad, y también, sin duda, garantizar la libertad morfológica, o sea, garantizar que el ser humano pueda siempre tener una elección libre respecto a su dimensión genética, a su salud, a su integridad física. Son temas que la verdad vienen desafiando de una forma muy contundente el derecho internacional público. Muy a menudo, si no generalmente, son desafíos globales, pues el derecho internacional tiene este papel casi ontológicamente de proporcionar respuestas. Y sin duda se trata de temas que son fundamentales también para nuestros estudiantes. Adquirir un conocimiento, una incorporación casi en la práctica diaria del derecho internacional y en la reflexión diaria
en el mundo del derecho internacional público, porque son muy presentes en nuestra realidad y son una dimensión que viene impactando, planteando, digamos, desafíos que son globales. Y, por ejemplo, en el mundo científico hemos observado cómo la cooperación ha sido fundamental en el marco de la pandemia. Pero podemos pensar en muchos ejemplos que vienen relacionándose tanto con la ciencia, por ejemplo, el derecho ambiental, los conocimientos científicos, su incorporación en el marco del derecho internacional y la transformación de la nueva nomogenética que afecta, por ejemplo, también el marco ambiental, que es muy investigado, por ejemplo, aún más de la conexión entre el derecho internacional público y la ciencia. También el terrorismo internacional, las migraciones, son temas sensibles, globales, y el derecho internacional público intenta enfrentarse con esos desafíos, y nuestros alumnos son protagonistas hoy y aún más lo serán en el futuro. Pues digamos que la ciencia y su papel se puede entender según muchos matices, y la verdad es que tenemos enfrente de nosotros como profesores una realidad asombrosa, porque es muy enriquecedora, muy estimulante, pero a la vez es una realidad tan compleja, con un potencial y un impacto tan enormes, que no siempre es fácil, digamos, relacionarse con esta dimensión y conseguir, digamos, casi darle una forma, encuadrarla en un marco, pues para nosotros también es un desafío muy complejo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, tengo la verdad que muchas reflexiones al respecto. Por seguir un poco el hilo de Simona, en nuestro programa sí que tenemos un apartado al final en el que hablamos de retos a futuro del derecho internacional público. Y yo creo, es verdad que siempre se ha estudiado desde el punto de vista medioambiental, pero bueno, yo en la medida de mis posibilidades, y lo plantearé así al profesorado, pues algunas lecciones o alguna lección me veo en la obligación de impartir sobre la influencia de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, del cibercrimen, y cómo el derecho internacional tiene o no herramientas para responder a esta situación. Lo estamos viendo hoy día también con la crisis ucraniana, en la que ya se está hablando de poner a los crackers o los hackers rusos para poner en tela de juicio las infraestructuras críticas de ciertas instituciones financieras o de salud de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, sí que lo veo interesante. Sí que es verdad que lo veo más a largo plazo, porque hay mucho contenido y no podemos empezar la casa por el tejado. Hay que estructurar la cabeza del alumnado con las instrucciones básicas y luego plantear retos o situaciones de futuro que además nosotros mismos como docentes lo tenemos claro. De hecho, lo estamos estudiando, al menos así lo veo yo. No hay una respuesta clara y uniforme actualmente desde el derecho internacional para afrontar la gran revolución industrial, digital, de tecnologías avanzadas y tecnologías biológicas y tecnológicas, ¿no? Eso en cuanto a los contenidos de los programas clásicos del derecho. Sí que veo más cabida en programas de especialización, en diplomas, en posgrados. Yo, de hecho, sí que les puedo contar mi breve experiencia en un diploma de especialización en Derechos Humanos y Democratización, que el profesor Castellanos antes lo ha anunciado, y ahí sí que doy algunos talleres sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, sobre blockchain, pero está más orientado hacia un público ya, hacia un estudiante más que ya maneja con cierta soltura los conceptos de las instituciones. Bajo mi criterio, obligar a un alumno, hablo con mis alumnos que tienen 19 años, son de segundo, 18, 19 años, obligarles a entender estos conceptos cuando ni siquiera saben manejarse por la página web de la Corte Internacional de Justicia o de la Unión Europea, me parece absolutamente contraproducente. Entonces, y ya hilo esto con el tercer punto, yo soy un firme defensor de, no sé si nosotros como docentes, pero la universidad como institución tiene que formar a los alumnos en competencias digitales. Yo, desgraciadamente, me da mucho coraje, pero a veces invierto tiempo en enseñarles a los alumnos a manejarse por las web y hago ejercicios un poco alternativos o complementarios para que el alumnado sepa cómo manejarse. Es que no concibo un licenciado, un graduado ya en Derecho que no sepa manejar las fuentes oficiales web. O sea,
qué mejor manera de estudiar Unión Europea que estudiar las páginas oficiales, institucionales. Es que es la mejor forma. Bueno, aparte de los manuales, ¿no? Pero para ellos es una forma mucho más accesible de lo que realmente piensan. Entonces, creo que más antes que ilustrarles en el contenido y la problemática y filosófica y normativa de las tecnologías avanzadas o emergentes, creo necesario ilustrarles y aleccionarles en el manejo de las competencias digitales. Y creo que no... Bueno, sí, quería decir también una última cosa, que mis alumnos tienen también, por darles un poco, decirles cosas buenas de ellos, proceden de una fase en la que ellos primero lo recibieron en COVID, en época de COVID, con lo cual ellos no conocen la interacción docente-alumno. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta y darles a ellos una fase de transición que yo creo que en este segundo trimestre lo van a hacer mejor. Con lo cual, insisto, la tecnología muy bien, yo soy firme defensor de la tecnología, pero hay que ir paso a paso y responsabilizarse con pasos sólidos, ¿no? Tanto nosotros como investigadores como ellos como alumnos. Nada más. Muchas gracias, profesor Domínguez. ¿Hay alguna reflexión? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre las ponencias, sobre los temas que se han tratado? Sí, adelante, Alicia. Bueno, yo quería Profesora González Moro, de la Universidad de Sevilla. Vale, perfecto. Entonces, no, yo quería suscribir una de las reflexiones que ha hecho el profesor Fran Domínguez al final de su intervención acerca de la motivación, porque además es una cuestión sobre la que hemos reflexionado últimamente, como yo creo que en ocasiones, y quizás es algo que nos pasa también a los que estamos comenzando a dar clase, ¿no? Que vamos con todo el entusiasmo y nos autoimponemos en ocasiones, yo creo que una carga excesiva en lo que respecta a la motivación del alumno. Yo creo que estamos hablando de estudios ya que son voluntarios, no es escolarización obligatoria. Quien está ahí también tiene que venir un poquito motivado de casa. Nosotros es verdad que podemos contribuir a alimentar ese interés, ¿no? Pero si partimos de un nivel de desencanto ya de inicio, yo creo que tampoco nos podemos... Yo he visto en ocasiones a compañeros realmente frustrados y yo creo que es simplemente por una autoexigencia desmedida en ese sentido, ¿no? Y luego también me ha surgido una reflexión porque a mí me ha pasado y también ha sido una cosa con la que en ocasiones me he llevado a fustigar, es el tema de que en muchas ocasiones también nos esforzamos por tratar de hacer metodologías activas, participativas, queremos que el alumno se sienta cómodo en clase, quizá también por nuestra edad en ocasiones es más fácil que la relación con el alumno sea un poquito más horizontal, teniendo muy claro dónde está cada uno, ¿no? Pero sí quizá un poquito más cómoda, más horizontal, más cercana. Y a mí me ha pasado que yo creo que eso en ocasiones ha conducido a que el alumno se relaje y que crea que sale de clase porque ha estado más o menos bastante despierto y bastante activo con los conocimientos ya interiorizados y no. Falta esa parte final de estudio, de trabajo de la materia y yo creo que en ocasiones les genera un poco ese espejismo de que ya creen que manejan la materia, llegan al examen, se llevan una decepción y yo me la llevo con ellos. En la primera asignatura recuerdo que tuvimos unos resultados pues numéricos bajos, más bajos de lo que yo apreciaba por el rendimiento de los alumnos en clase y el segundo curso, recuerdo el segundo año, fue un auténtico desastre y en muchas ocasiones ellos nos llegaron a transmitir, hablo un poco en plural porque yo he compartido también clases con la profesora de Galdames, nos llegaron a transmitir eso, ¿no? Que ellos pensaban que el examen iba a ser más fácil, obviamente nuestra cuota de responsabilidad tendremos en ello. Pero yo es una cuestión con la que intento lidiar ahora, ¿no? Es decir, quiero seguir haciendo estas clases con las que yo me siento cómoda, que yo veo que ellos responden bien, que están más activos, pero al mismo tiempo no quiero que olviden que al salir de clase hay que trabajar los apuntes, hay que trabajar la materia y por supuesto estudiar como hemos hecho todos si quieres superar la asignatura. Entonces, bueno, simplemente como por contribuir al debate, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podemos seguir para hacer clases atractivas, pero no olvidar que esa cultura del esfuerzo tiene que seguir estando ahí, ¿no? Y del estudio. Sí, yo, bueno, por alusiones y continuar un poco también con la reflexión que es cierto que es interesante y que a menudo hablamos y comentamos cuando estamos juntos y tenemos ratitos para charlar, porque bueno, es algo que nos interesa y evidentemente hablamos mucho sobre ello. Yo coincido en parte en lo que dicen mis compañeros, pero sí que es cierto que yo veo un poco y concibo la labor del docente no como un animador que tenga que estar divirtiendo a los alumnos o entreteniendo a los alumnos, pero sí que creo que parte de responsabilidad nuestra también
atraer, no motivar, no motivarlos porque es cierto que tienen que venir ya motivados de casa, que estamos en la universidad, que no estamos en el instituto ni en el bachillerato, pero sí que creo que es importante esa labor del docente como alguien que tiene que saber transmitir y llegar a los alumnos, saber llegar a ellos. Yo recuerdo grandes profesores que he tenido a lo largo de mi trayectoria y a los que siempre recordaré porque me he sentido motivada. Cuando te sientes motivada por el docente y por la persona que te está enseñando, eso hace que tú te impliques, que tú inviertas tiempo luego en el estudio y que, pues que te impliques mucho más, ¿no? En la asignatura. Esto también guarda relación con lo que decía el profesor Francisco Domínguez de cómo los temas tratados en clase, en esos casos prácticos que ellos analizan que tienen que ver con su entorno, con la situación geopolítica, con el entorno estratégico en el que ellos viven y en el que ellos han crecido, hace que se motiven, que les interese, que se planteen preguntas, pero luego es cierto que también es importante recordarles eso, ¿no? que el estudio es necesario, que no se puede prescindir de ello y que hay conocimientos que necesitan retener, que tienen que memorizar y que tienen que estudiar. Y eso que comentaba Alicia, que nos ha pasado juntas con grupos de clase que hemos compartido, es cierto, que parece que se divierten, hacemos dinámicas atractivas, debates en clase y cuestiones que les interesan, que se lo pasan bien y luego se confían. Yo creo que se confían, que nos ven jóvenes, que nos ven y piensan pues que luego ya está todo hecho, ¿no? que ya no el examen y bueno, con Alicia es divertido, nos lo pasamos bien y esto va a ser... Y no, luego nos llevamos decisiones también nosotras porque yo corrijo los exámenes y digo, pero bueno, por favor, ¿por qué? Porque si esto yo creía que había quedado claro y, en fin, tengo un poco esa disyuntiva interna, ¿no? Esa duda y Obviamente nos queda mucho por... Sí, por aprender, porque también esto es un proceso de aprendizaje personal nuestro, ¿no? De aprender a ser docente y a ser cada día mejor profesor. Y coincido en eso, ya por concluir, que es cierto que no es tarea nuestra motivar, pero yo sí que creo que el docente no debe limitarse únicamente a transmitir el conocimiento y sí que esa forma de hacerlo y de saber llegar a los estudiantes es importante. Al final es un poco lo que comentaba al principio, que todos y cada uno, independiente de la experiencia que tengamos, damos la clase imaginándonos nosotros sentados en la otra parte. Entonces, ¿cómo nos gustaría que nos hubieran enseñado la asignatura que impartimos? Es como la damos. Que luego se tengan más o menos tiempo, más o menos capacidad, pero bueno, eso se intenta hacer siempre de la manera mejor posible. El profesor Domínguez lo tiene claro para motivar, es leer los resultados de todos los que han suspendido, entonces ya se tendrán que espabilar en la asignatura. Eso, el momento que los vea relajados lo tiene claro. Y bueno, en la parte de Italia yo creo que la distancia, pienso, con el profesor es más larga que en España, ¿no? Siempre la consideración del profesor o del maestro en Italia es una figura un poco más que en España, más socialmente también reconocido de otra manera, ¿no? O si tiene alguna cuestión a plantear y luego ya, si no hay más comentarios, el profesor Domínguez cierre si quiere el panel. Bueno, la verdad es que sí, he notado, digamos, este tipo de diferencia y hace unos días lo comentaba con una compañera. Lo que he podido notar es que en Italia los estudiantes tienen, digamos, una actitud que nosotros llamamos una forma de timore reverenciale, o sea, casi están tímidos, es más complicado, es relacionarse con el... No más complicado, pero digamos, están un poco más tímidos en relación con el profesor, lo cual, de verdad, para los profesores a veces se pone como un reto, de qué forma puedo acercarme yo mismo a mis estudiantes, a mis alumnos, para poder establecer, digamos, una forma de diálogo que sea fructífera, para involucrarlos, para que se animen a participar más y bueno, y no tengan tanta preocupación, por ejemplo, que puedan equivocarse, que a lo mejor sus observaciones o sus intervenciones no sean tan originales. La verdad es que sí, a veces es un poco más complicado trabajar en eso e intentar involucrar más a los alumnos y crear esta forma de, digamos, de cercanía, pero que de una forma estimulante y que sea fructífera tanto para los alumnos como para los profesores. Pues sí. Si quiere cierre el panel. Sí, bueno, yo también por alusiones me gustaría
Me gustaría comentar, bueno, yo coincido con la profesora González Moro, creo que es positivo crear un ambiente cercano, una relación horizontal, pero sin olvidarnos de que el profesor es el que evalúa, porque también me ha llegado a mí, y nos ha llegado a los profesores muchas quejas o incidencias del alumnado que requiere una forma de evaluación distinta a la que está planteada. Entonces, en esos momentos hay que marcar una línea roja donde no se puede cruzar, y que no nos tiene que temblar la mano. Si el examen está suspenso, está suspenso. Un sobresaliente es igual de válido en hacerlo en junio que en septiembre, en primera, segunda o tercera convocatoria. Yo particularmente soy sensible a las situaciones personales que tenga cada uno, pero lo que no podemos es tratar de manera desigual a personas que están siendo evaluadas con la misma forma. Igual lo hago extensible a personas que no pueden seguir una evaluación continua porque trabajan o porque tienen otros compromisos. Pues usted tiene la evaluación final y puede ser tan válido e incluso mejor que una evaluación continua, pero no podemos hacer 78 evaluaciones continuas. Y así que, bueno, al final lo que debe imperar es el criterio común y que si el examen es un 4,5, pues un 4,5, no se puede aprobar. Gracias. Bueno, pues damos por finalizado este primer panel, convocándoles a las 12 para el siguiente panel. Y una cuestión de orden: los compañeros que se han inscrito de la Universidad de Valencia están ahí en el listado, y aquellos que no se hayan inscrito o no sean de la Universidad de Valencia, hay un folio aparejado para anotarse. Muchísimas gracias.